Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los textos más influyentes en la historia, Wow, sí. el libro del Génesis. Tenemos un montón de extractos de artículos académicos sobre este libro. Y sí, créanme que van a encontrar cosas sorprendentes. Totalmente. Prepárense para descubrir nuevas perspectivas sobre Génesis. Así es, Génesis es mucho más que solo la historia de la creación. Es la base de la comprensión religiosa y cultural, porque toca temas como la relación de la humanidad con lo divino, Ajá. el origen del bien y el mal, Yari. y la identidad del pueblo judío. Exacto. Exploraremos las diferentes partes del Génesis, ¡Wow! desde las dos versiones de la creación, Increíble. pasando por Adán y Eva, el arca de Noé, timbre a 10, la torre de Babel. Lo de las historias de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Fascinante. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de estos relatos tan conocidos? En esta inmersión vamos a desentrañar siglos de interpretación, debates y conocimientos académicos, y te aseguro que vas a querer seguir explorando Génesis mucho después de que termine este deep dive. Comencemos. Sí. Para empezar, Vamos a ¿qué significa Génesis? Pues Génesis viene del griego y significa origen, creación o nacimiento. Su nombre en hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Y es la primera palabra del libro. Es el primer libro de la Torá para los judíos y del Antiguo Testamento para los cristianos. Claro. Por lo que su importancia es fundamental para ambas religiones. Es decir, es un pilar para dos de las religiones más importantes del mundo. Exacto. Y solo para ellas. No, también es un texto sagrado para otros grupos religiosos, como los samaritanos y los mormones. Ok. Su alcance e influencia son realmente impresionantes. ¡Wow! Impresionante, es poco. ¿Verdad? ¿Y este origen o principio? ¿De qué trata Génesis en realidad? Génesis relata la creación del mundo, la historia temprana de la humanidad, por los antepasados del pueblo de Israel y los orígenes del pueblo judío. Imagínate toda esa historia contenida en un solo libro. Es como una cápsula del tiempo Totalmente. que conecta la historia con la religión. Sí. Pero ¿cómo se organiza la información en 50 capítulos? Buena pregunta. No son pocos. Génesis se divide en dos partes. La historia primitiva, que abarca los primeros 11 capítulos, y la historia ancestral, que se desarrolla en los 39 restantes. Vamos por partes. Vale. ¿Qué encontramos en la historia primitiva? En esos primeros capítulos encontramos la creación del mundo, la aparición de los primeros seres humanos, la caída y expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, Wow. el asesinato de Abel por Caín, el arca de Noé y la torre de Babel. Castigada. Eventos que han marcado la historia y la cultura. Eventos realmente importantes. ¿Y la historia ancestral? Ajá. ¿Qué tipo de historias encontramos? Ahí nos adentramos en las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas. Ok. Se relata la elección de Abraham por parte de Dios, la promesa divina de que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos a través de su descendencia, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la disposición de Abraham a sacrificar a su hijo, Isaac, la lucha de Jacob con el ángel. Cada historia es una pieza fundamental en la construcción de la identidad del pueblo judío. Entiendo. Es decir, Génesis no solo relata la creación del mundo, sino que también establece las bases para la historia del pueblo judío. Exactamente. Es como la raíz de un árbol enorme. Totalmente. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la estructura del libro. No es una simple colección de historias. Está cuidadosamente organizado en secciones que narran la genealogía, eventos claves y la historia de los patriarcas. Interesante. Y hablando de organización, ¿qué nos puedes contar sobre los temas principales que se entrelazan a lo largo de Génesis? Hay tres temas centrales. La promesa, la elección y la alianza. La promesa se refiere a las promesas de Dios a Abraham y su descendencia. La elección se centra en las consecuencias de las decisiones humanas, tanto las buenas como las malas. Y la alianza es la relación especial entre Dios y su pueblo elegido. Es fascinante cómo estos temas se van desarrollando a través de las historias. Por ejemplo, la historia de Abraham casi sacrificando a Isaac. O las luchas de Jacob. Exacto. ¿Y qué hay del autor de Génesis? Tradicionalmente se atribuye a Moisés. Sí. ¿Pero es realmente así? Esa es una gran pregunta.
Aunque la tradición judía y cristiana sostienen que Moisés escribió el Pentateuco, incluyendo Génesis, el libro no menciona a ningún autor. Un verdadero misterio. ¿Y qué dicen los expertos al respecto? Bueno, los estudiosos han planteado varias teorías. Una de las más conocidas es la hipótesis documentaria. O hipótesis GSSA. Espera, Orese. ¿Suena complejo? Sí. Un poco. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla? Claro, imagina a Génesis como un rompecabezas formado por piezas de diferentes autores y épocas. La hipótesis documentaria identifica varias fuentes principales, cada una con sus propias características. Por ejemplo, la fuente G, llamada así por usar el nombre YHWH para Dios, se caracteriza por su estilo narrativo vívido y su enfoque en la relación personal entre Dios y la humanidad. Yo veo. La fuente E usa el nombre Elohim para Dios y se centra en temas de pacto y obediencia. Y la fuente Pi o sacerdotal se preocupa por los rituales, las leyes y la genealogía. Entiendo. Es como si varios autores hubiesen contribuido a la creación de Génesis a lo largo del tiempo. Exactamente. Y aunque la hipótesis documentaria es ampliamente aceptada, también hay otras teorías que proponen diferentes modelos de composición. Algunos estudiosos creen que Génesis se formó a partir de fragmentos de textos más pequeños, mientras que otros sugieren que se desarrolló gradualmente a lo largo de varios siglos. Un rompecabezas literario gigante. Enorme. Y en medio de este debate sobre la autoría, ¿qué podemos decir con certeza sobre Génesis? Con certeza podemos decir que Génesis es un libro rico en significado, lleno de historias que han resonado a través de los siglos, y que independientemente de quién lo haya escrito o cómo se haya compuesto, sigue siendo una obra fundamental para comprender la historia, la cultura y la fe de Occidente. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hemos explorado el trasfondo de Génesis, genial, vamos a centrarnos en las historias. Me encanta. Estemos con los relatos de la creación. Vamos allá. ¿Listos para desentrañar el misterio de los dos comienzos? Más que listos, prepárense para sumergirse en un mundo de simbolismo. Suena bien. Interpretación, que va. Porque las historias de la creación en Génesis no son tan sencillas como parecen. Interesante. Como diríamos, Génesis nos presenta dos relatos de la creación, algo que ha intrigado a lectores y estudiosos durante siglos. Dos versiones de la misma historia. ¿Por qué? Se contradicen entre sí. No se trata necesariamente de una contradicción, sino de dos perspectivas diferentes sobre un mismo evento. Ya veo. En Génesis 1.2.3 vemos a un Dios que crea el mundo de manera ordenada y sistemática en 6 días, culminando con el descanso en el 7º día. El famoso día de reposo. Y en este primer relato, ¿cuál es el orden de la creación? Primero la luz, luego el firmamento que separa las aguas, la tierra seca y la vegetación, seguido por el sol, la luna y las estrellas. Después las criaturas marinas y las aves, y finalmente los animales terrestres. Y el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Un proceso gradual y majestuoso. Y en el segundo relato, ¿qué cambia? En Génesis 2.4, 2.24, el enfoque es diferente. Se nos presenta a un Dios más cercano a la humanidad, que crea a Adán del polvo de la tierra y le infunde aliento de vida. Luego planta un jardín en el Edén para que Adán lo cultive. El paraíso terrenal. ¿Y cuándo aparecen los animales en este relato? Aquí es donde se pone interesante. Dios crea a los animales después de Adán y se los presenta para que les ponga nombre. Pero ninguno es una compañía adecuada para él. Entonces Dios crea a Eva a partir de una costilla de Adán. Esta es la versión que la mayoría conocemos. Pero, ¿cómo se explican estas diferencias? ¿Es simplemente una cuestión de estilo narrativo? Hay diversas explicaciones. Los creacionistas, que interpretan la Biblia literalmente, argumentan que no hay contradicción, sino que cada relato enfatiza aspectos diferentes de la creación. Como si fuesen dos piezas de un puzzle, que al unirse revelan la imagen completa. Exactamente. Por otro lado, la hipótesis documentaria sugiere que estos relatos provienen de diferentes fuentes, con distintas tradiciones y perspectivas teológicas. El primer relato sería de la fuente P,
y el segundo de la fuente Jo. Entonces, según esta teoría, las diferencias serían el resultado de la fusión de diferentes textos. ¿Qué nos pueden enseñar estas dos versiones de la creación? Estas dos historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, su relación con la humanidad y la complejidad del proceso creativo. El primer relato nos muestra a un Dios trascendente, poderoso y ordenador, mientras que el segundo nos presenta a un Dios más cercano, que se preocupa por el bienestar del ser humano. Dos visiones de Dios que coexisten en un mismo libro. Y ahora hablemos del Jardín del Edén. ¿Qué nos puedes contar sobre este paraíso perdido? El Jardín del Edén es un lugar mítico, lleno de simbolismo. Representa la armonía original entre Dios, la humanidad y la naturaleza. En este jardín, Adán y Eva viven en un estado de inocencia, sin conocer el bien y el mal. Una vida idílica, pero sabemos que esa felicidad no dura para siempre. ¿Qué ocurre en el Edén? Dios les prohíbe comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la serpiente, símbolo de la tentación, convence a Eva para que lo haga. Eva comparte el fruto con Adán, y con este acto de desobediencia se rompe la armonía original. La caída del hombre. Pero ¿cuál es el significado real de esta historia? Es solo una advertencia sobre la desobediencia. El relato del Jardín del Edén ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una alegoría de la pérdida de la inocencia y el acceso al conocimiento. Ya veo. Mientras que otros lo consideran una representación de la lucha interna del ser humano entre el bien y el mal. También se ha interpretado como un mito sobre los orígenes del sufrimiento y la mortalidad. Una historia con diferentes niveles de lectura que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, nuestras decisiones y sus consecuencias. Hablando de conexiones, ¿qué nos puedes contar sobre las influencias de la mitología mesopotámica en Génesis? Es fascinante cómo algunos estudiosos han encontrado paralelismos entre los relatos de Génesis y los mitos sumerios, acadios y babilonios. Por ejemplo, la creación de la mujer a partir de una costilla del hombre tiene similitudes con la diosa sumeria Ninti, creada a partir de un hueso del dios Enki. Es decir, la Biblia se nutrió de las tradiciones e ideas de su época. Exactamente. El relato de la expulsión del paraíso también tiene ecos en el mito de Enki, donde los humanos son expulsados de un lugar idílico por su mal comportamiento. Y la historia del diluvio universal, con Noé y su arca. Tiene un equivalente en el mito sumerio de Utnapishtim, que sobrevive a una inundación gracias a las instrucciones de los dioses. Entonces, la Biblia dialoga con las tradiciones de su contexto cultural, retoma ideas y las reinterpreta. Exacto. ¿Qué opinas tú de estas conexiones? ¿Crees que son casualidad o que hay una influencia directa? Es un debate abierto. Algunos estudiosos argumentan que las similitudes pueden ser producto de una coincidencia o de la existencia de arquetipos universales presentes en diferentes culturas. Como si diferentes pueblos en diferentes épocas hubiesen llegado a conclusiones similares sobre el origen del mundo, la naturaleza humana y el papel de lo divino. ¿Y qué nos dices de los tres temas centrales que mencionamos al principio? La promesa, la elección y la alianza. ¿Cómo se desarrollan en las historias de los patriarcas? Estos temas se entrelazan de forma magistral en las historias de Abraham, Isaac y Jacob. La promesa de Dios a Abraham de una tierra y una descendencia numerosa se pone a prueba en varias ocasiones, como cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Una prueba de fe realmente difícil. ¿Y qué es la elección? La elección de Dios se manifiesta en la elección de Isaac sobre Ismael y de Jacob sobre Esaú, lo que genera conflictos familiares. Y pone de manifiesto la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. Y la alianza. ¿Cómo se refuerza en estas historias? La alianza se renueva y se profundiza a través de las experiencias de los patriarcas. Dios se les aparece, les habla, los guía y los protege, es que les exige fidelidad y obediencia a sus mandatos. La relación entre Dios y la humanidad se presenta como un camino de ida y vuelta. Un diálogo constante entre la gracia divina y la respuesta humana. Es increíble cómo a través de las pruebas, los errores y los triunfos de los patriarcas se van sentando las bases para la formación del pueblo de Israel. Totalmente. Y la consolidación de su identidad como el pueblo elegido de Dios. Hemos recorrido un largo camino
Desde la creación del mundo hasta las historias de los patriarcas. Totalmente. Hemos explorado los temas centrales, las diferentes interpretaciones y las conexiones con otras culturas. Exacto. Que nos queda por descubrir en este viaje por el Génesis. Pues nos adentraremos en las implicaciones teológicas del Génesis y su legado. Recordemos que no es solo un libro de historias, sino un texto que aborda temas profundos sobre la creación, la naturaleza humana y la relación con lo divino. Y a pesar de su antigüedad, estas historias siguen vigentes. Totalmente. Y nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Exacto. Génesis, a pesar de ser el primer libro de la Biblia, sienta las bases para muchos de los conceptos clave del judaísmo y del cristianismo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las interpretaciones y debates teológicos que han surgido a partir del Génesis? Uno de los debates más importantes gira en torno a la creación. ¿Cómo interpretar los relatos de la creación, literalmente? Simbólicamente, ¿cómo conciliar la ciencia moderna con la narrativa bíblica? Claro. Estas preguntas han generado diversas posturas desde el creacionismo hasta la teología de la evolución. Ya veo. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo interpretas estos relatos? Es una pregunta compleja que me ha hecho reflexionar mucho. Personalmente creo que es importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se escribió el Génesis. No podemos pretender leerlo con los mismos ojos que alguien del siglo XXI. Creo que hay espacio para diferentes interpretaciones, siempre y cuando se haga con respeto y rigor. ¿Y qué hay de la caída del hombre? ¿Cómo se interpreta el pecado original en la teología? La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén ha sido crucial para la teología cristiana. Se ha utilizado para explicar la entrada del pecado y el sufrimiento en el mundo, y para justificar la necesidad de la redención a través de Jesucristo. Es decir, el Génesis no solo nos habla del origen del mundo, sino también del origen del problema humano. Exactamente. Es como si nos diera las claves para entender nuestra propia naturaleza. Precisamente. Y no podemos olvidar la importancia de los pactos entre Dios y la humanidad. El pacto con Noé después del diluvio y luego el pacto con Abraham y sus descendientes son elementos centrales en la teología bíblica. Pactos que marcan un nuevo comienzo. Totalmente. Una promesa de esperanza y una relación especial entre Dios y su pueblo. Exacto. ¿Cómo crees que estos pactos han influido en la historia y la cultura? Estos pactos sirven como base para comprender la elección de Israel como pueblo de Dios y la promesa de una tierra para ellos. Temas que se desarrollan a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Exacto. La influencia del Génesis en la cultura occidental es innegable. Totalmente de acuerdo. La literatura. El arte. La música. Claro. La filosofía. En todas estas áreas encontramos huellas de este libro. Es cierto, desde las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, hasta la literatura de Milton, Dante y tantos otros. El Génesis ha inspirado a artistas y pensadores a lo largo de los siglos. Totalmente. Sus historias nos interpelan, nos hacen cuestionarnos, nos hablan de la condición humana. Exactamente. Y a pesar de ser un libro antiguo, el Génesis sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para el mundo moderno. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te llevas de esta inmersión en el Génesis? Me quedo con la idea de que, a pesar de los siglos que nos separan de su escritura, el Génesis sigue hablándonos hoy. Sus historias nos confrontan con preguntas sobre la creación, el buen y el mal, la relación con lo divino y nuestro lugar en el mundo. Y lo más importante, nos invita a seguir explorando, a seguir buscando respuestas y a construir nuestro propio significado. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el Génesis. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo. Un placer. Esperamos que te haya inspirado a seguir profundizando en este fascinante libro. Totalmente. Hasta la próxima.